Esta semana nuevamente ha estado marcada por la gigantesca movilización del Colegio de Profesores. Es impresionante la capacidad creativa del profesorado chileno que a lo largo del país, a través de variadas performances, demuestran que el arte, la poesía, el canto son expresiones que brotan casi espontáneamente de quienes realizan docencia en todo nuestro territorio. Los profesores protestan con alegría, con arte, y la respuesta que reciben de la autoridad es la indiferencia y la represión. Los chilenos y las chilenas hemos sido testigos de las multitudinarias movilizaciones a lo largo del país. Ayer, a nuestra capital ingresaron 3 columnas de profesores y profesoras, venidos de diversas partes del país. Si bien la ciudadanía los recibía con aplausos, Carabineros buscaba cualquier pretexto para lanzarles agua sucia y gases lacrimógenos. Nuestro país está observando peligrosamente cómo la represión comienza a generalizarse. La represión desatada contra jóvenes secundarios en el Instituto Nacional es la muestra más nítida de que las autoridades están y seguirán empeñadas en llevar adelante, a como dé lugar, su política de aula segura, que dicho de manera clara, se condice con esta anunciada reforma curricular, que no es otra cosa que acabar con las asignaturas de historia, educación física y arte. Vale decir, un currículum utilitarista que busca generar seres acríticos, no deliberativos, obedientes y funcionales a un modelo económico que demanda en el futuro inmediato sujetos productivos más que sujetos pensantes y creativos. No debiéramos sorprendernos entonces, pues esta manera de ver la sociedad competitiva, exitista, donde el lucro adquiere una prevalencia sobre cualquier otro criterio, es lo que se ha generalizado. Y hoy se impone por sobre aquellos que creen y creemos que los derechos fundamentales deben ser garantizados por el Estado, prescindiendo de esa idea del negocio tan presente hoy en nuestra sociedad. Esta lógica de abordar las políticas públicas bajo el paradigma monetarista abarca todo: la salud, la vivienda y, por supuesto, las pensiones. El gobierno ha sincerado sus verdaderos objetivos e intereses que en materia de reforma previsional desea, cual es consolidar absolutamente el sistema de capitalización individual que ya cumple 39 años, desterrando cualquier posibilidad de avanzar a un sistema de seguridad social verdadero cuyos principios más importantes son la solidaridad. Y parece ser que la solidaridad es un problema para el actual gobierno. En realidad es una palabra que incomoda, pero también incomodó a los anteriores gobiernos, en especial a los ministros de Hacienda, los cuales siempre se resistieron a avanzar en esta dirección. Pero no trepidan en usar los recursos públicos, por ejemplo, para seguir subsidiando a través del pilar solidario a una industria privada que captura nuestro ahorro previsional, paga malas pensiones y destina el monto gigantesco de nuestro ahorro para el financiamiento de otras iniciativas que nada tienen que ver con la seguridad social. El reciente anuncio de estos días por el gobierno de crear un consejo público autónomo que tendrá la responsabilidad de licitar la gestión del 4% del mayor aporte que comenzará gradualmente a aplicarse a partir del próximo año, ha dejado disconforme a la ADC. Cabe la pena preguntarse si la democracia cristiana fue engañada o si de verdad su presidente pactó con el gobierno esta propuesta, que es francamente una burla, si se toma en consideración que la mesa técnica de la oposición, antes de que se aprobara la idea de legislar en la Cámara de Diputados, había alcanzado un preacuerdo en orden a que el 5% y no un 4% adicional fuera en la dirección contraria a la capitalización, o al menos una parte de ese porcentaje fuera a solidaridad, es decir, a reparto, pues se concluía que, dado el nivel precario de los salarios en Chile y el bajo nivel de ahorro de los chilenos, es imposible ahorrar durante la vida laboral un monto tal que permita financiar los años de sobrevida que ocurren una vez que la persona se pensiona. Para nuestros auditores es importante que conozcan la realidad. Datos de la Superintendencia de enero de este año dan cuenta que el 61,5% de los actuales afiliados a las AFP tienen sus cuentas de ahorro individual menos de 20 millones de pesos, los que le permitirá acceder a una pensión, en el caso de los hombres, a los 65 años de edad, 95.000 pesos, y a las mujeres a los 60 años, a una pensión cercana a los 85.000 pesos. Esa es la triste realidad. Pensiones que están un tercio más bajo que el ingreso mínimo y muy por debajo de la línea de pobreza. Solo un 5,6% de los actuales afiliados mantienen sus cuentas individuales más de 100 millones de pesos. Sí, solo un 5,6% de los 10 millones de afiliados
mantiene un monto superior a los 100 millones. Con estos ahorros, entonces, la perspectiva es mucho más oscura para los futuros pensionados. Mucho más oscura de la que padecen actualmente los actuales pensionados. Bueno, para este importante tema estaremos en pocos minutos analizando y conversando con dos personas muy importantes. Bueno, Miriam, hola, Miriam Campuzano está acompañándonos en esta oportunidad. ¿Qué te ha parecido todo? Bueno, agradezco el espacio, agradezco a ustedes por la invitación, por compartir contigo la locución. Estamos en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, y su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Sí, pues Luis, respecto de lo que tú mencionabas, yo creo que es horrendo para los trabajadores comunes, para los apoderados, para los pobladores, ver el nivel de represión que sufren nuestros niños. Es como volver tiempo atrás, que el Instituto Nacional, en vez de profesores, esté lleno de carabineros sin criterios, y que parece que ellos, más que a una escuela de formación, van a una escuela de deformación. Por tanto, es alarmante el oído sordo en cuanto a educación respecto a las movilizaciones de nuestros maestros, de nuestros profesores, de los que orientan y guían a las futuras generaciones de Chile. Porque como tú lo decías, claramente el objetivo de este gobierno es no crear gente pensante. De allí que de un tiempo acá quitaron cívica, ética, no quitaron filosofía, no bajaron inglés. Ellos lo que quieren es unos robots, como que alguien que sea bueno para ejecutar órdenes y no cuestione nada, no tensione. Es la disputa del currículum, porque el currículum en términos prácticos significa definir qué tipo de sociedad, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer la sociedad requiere. Y efectivamente, cuando predomina esta lógica monetarista de querer tener sujetos acríticos, poco reflexivos, más bien dotados de una cantidad importante de competencias para el mundo del trabajo, lo que estamos generando efectivamente es un sector de trabajadores, de futuros trabajadores, que van a tener que aumentar la productividad en beneficio del gran capital y no personas pensantes, sujetos que puedan ser un aporte realmente a la sociedad. Sí, tengo entendido que hoy nos acompañarán dos personas importantes, estamos a la espera de ellos. Estos temas tocan a toda la sociedad y son de suma importancia, visto que ya va para la tercera semana y no hay arreglo con nuestros profesores ni nuestras profesoras. Estaremos hablando también de la denegación de los pagos, del seguro de... el seguro de invalidez. De invalidez y sobrevivencia, entre otros temas. La denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, que ha sido una cosa trágica para la gran mayoría de los chilenos y chilenas que se encuentran enfermos, además, y que las AFP, en una práctica absolutamente reñida con lo que es la tradición, busca subterfugio. Ya lo dijeron en un programa de televisión abierta, donde francamente esto constituye una agresión a la gran mayoría y sin embargo no hay respuesta. Bueno, parece que están llegando nuestros invitados. Tenemos tremendos invitados el día de hoy, pues. Bueno, seguimos analizando un poco la situación de lo ocurrido durante esta semana, lo que parece absolutamente necesario. La movilización del Colegio de Profesores ha sido francamente increíble. Quizás después de 15 años los profesores no habían logrado concentrar la atención de nuestro país como lo están haciendo hoy día. Tenemos que preguntarnos cómo es posible que el profesorado, que como lo hemos dicho también tantas veces, son quizás la reserva moral de nuestro pueblo, toda vez que en el profesorado descansa la tradición, descansa la historia, descansa una escala de valores que muchos de los que fuimos formados por profesoras y por profesores logramos adquirir cierta escala valórica. Bueno, los profesores son eso, la reserva moral de una ciudadanía, de un pueblo, y parece ser que hoy día prima mucho más esta idea de mercantilizar la educación, que ha sido la práctica, hay que decirlo realmente, que se ha instalado en nuestro país prácticamente en todas las sociedades y en todas las áreas de la sociedad. Bueno, tenemos aquí a nuestro primer invitado, a nuestro querido amigo Juan Sebastián Gumucio.
abogado laboralista, profesor, especialista en seguridad social, con quien hemos tenido en estos últimos años una permanente comunicación, intentando no solamente reflexionar acerca del trágico sistema previsional que tenemos en Chile, sino que además intentar construir propuestas. Bueno, Juan Sebastián ha sido uno de los pilares fundamentales, insisto, en términos de generar ideas para la construcción de nuestra propuesta. Así que te damos la bienvenida, Juan Sebastián. Muy agradecido de haber sido invitado y feliz de estar con ustedes. Bueno, vamos a estar conversando, estamos a la espera de que llegue nuestra querida amiga, diputada, presidente de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, Gael Llomas, quien ha tenido una fuerte actividad durante este año. Bueno, partamos conversando bastante libremente, Juan Sebastián, respecto a qué te ha parecido la propuesta que ha hecho el gobierno en términos de que este 4% en esta nueva institución, en este Consejo Público Autónomo, que es un poco la repetición de lo que fue el Consejo de Ahorro Colectivo que planteó la presidenta Bachelet, lógicamente con ciertos criterios distintos, y que se ha anunciado rimbombantemente en el país como la solución para administrar este 4%. Mira, yo creo que esta propuesta que deriva, no sé si en sus términos exactos o no, del acuerdo que hizo la Democracia Cristiana con el gobierno para aprobar la idea de legislar, no resuelve ningún tema de fondo. Porque el tema que se discute en este país no es solamente, es también un tema, pero no es principalmente si se va a gestionar la capitalización individual de manera pública o privada. Claro. El tema que vemos como causa de los problemas de las malas pensiones es la capitalización individual. Ahora, que haya una gestión pública, sí es positivo, pero no resuelve el tema de fondo. Me ha llamado harto la atención la reacción de las AFP, furiosa, que tiene algún sentido, dice, me van a tocar a mí hacer el trabajo gratis. A recaudar, claro. Y esta gente va a administrar, sin embargo, el costillar de chancho, la plata. Sí. Ahora, es bastante incoherente lo que plantean las AFP, porque al mismo tiempo dicen, nosotros no cobraríamos nada por administrar el 4%. Si es así, uno no se explica por qué lloran por tener que hacer gratis lo que ellos mismos ofrecen hacer gratis. Exacto. Hay una ligera contradicción, pero no es el tema de fondo. Desgraciadamente, la Democracia Cristiana, que ha dado a entender que lucha por introducir una arista solidaria en el sistema, parece que o ha sido engañada abiertamente por el gobierno o ha llegado a un pésimo acuerdo. Así pensamos nosotros que, bueno, la pregunta es pertinente, o sea, o ha sido engañada o francamente su directiva pactó con el gobierno esta suerte de engaño, porque también tenemos que decirlo, un Consejo Público Autónomo que va a administrar bajo la lógica de la capitalización no resuelve el problema en lo absoluto y serán las compañías de seguro, incluso es mucho más complejo, los bancos van a poder crear sociedades anónimas con especialidad de giro, con exclusividad de giro, y van a poder competir utilizando con los mismos objetivos el gigantesco ahorro previsional. Claro que sí. No cambia nada sustancialmente, puede enredarlo incluso más. Escuché ayer a Augusto Iglesias, que es un antiquísimo defensor del modelo de AFP desde los años 80, no es un recién llegado, y es partícipe de todos los defectos que tiene este sistema desde su origen. Claro. Partiendo por la contribución del 10% que ya sabemos todos que... Y es quizá el ingeniero de esta propuesta. Es un hombre que sostenidamente ha defendido siempre el modelo de la AFP, con todos los defectos que hoy día él mismo denuncia. Y él decía que queda muy claro algo que es importante, que en este acuerdo sobre el manejo de este 4%, no cambia para nada, ni una comilla, ni una gota,
ni una coma, la idea de que las inversiones de las AFP deben perseguir como leitmotiv el lucro, que no pueden introducirse otras variables, otros conceptos, otros parámetros que orienten las inversiones del ahorro de los trabajadores. Y ese es un tema muy central. Bueno, lógico, tienen que perseguir rentabilizar el capital. Esa es un poco la idea. Rentabilizarlo a cualquier costo, Claro. aún invirtiendo en empresas que permitan el trabajo infantil, Claro, que hagan trampas, claro. que hagan prácticas antisindicales. Vale decir, no hay ningún cambio en la ética de las inversiones que debería ser lógico tratándose del ahorro de los trabajadores, y como ocurre en otros países. Así es, bueno, lo que se ha, yo diría, develado en esta suerte de acuerdo de la democracia cristiana es gravísimo, porque ellos van a tener que responderle a la ciudadanía. Esta consigna que levantó la ex ministra Kraus, de ni un peso más a las AFP, tenía una trampa. Ahora estamos en presencia de la trampa. Ni un peso más a las AFP, pero ese mismo dinero a los fondos de inversión, a las compañías de seguro, a los bancos, que cumplen absolutamente el mismo principio de buscar mercados donde se capitalice el ahorro de los trabajadores, y eso supone seguir financiando a las grandes corporaciones, entre ellos a los propios bancos que se financian con el ahorro previsional. Entonces, ¿no te parece a ti que estamos frente a una situación no solamente incómoda, sino que además ante una situación que, lejos de intentar resolver el tema, lo está prolongando, está incluso generando una fuerte olla de presión, porque el movimiento social ha demandado resolver este tema con ciertos criterios? Uno esperaba, y ese era el acuerdo, por eso es muy grave esto, porque la oposición, hasta antes de que se aprobara la propuesta de reforma, cuando la comisión rechazó la idea de legislar, se hizo sobre un acuerdo de 10 puntos, y en esos 10 puntos habían varios puntos centrales: aumentar la cobertura del 60 a un 80, pero sobre todo destinar un porcentaje importante a ahorro, a reparto, a solidaridad intergeneracional, solidaridad intrageneracional. Entonces hoy día hay un retroceso abiertamente, ¿no? Mira, yo encuentro que es bastante burdo lo que plantea la democracia cristiana en general. Yo quiero hacer excepción del diputado Soto, Por supuesto. que ha tenido posiciones en la comisión que preside doña. Bueno, ha llegado, bueno, eso sí es importante. Anunciar que ha llegado. Sí, anunciar que ha llegado nuestra querida amiga Gael Llomas, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, además presidenta de este nuevo partido Convergencia Social, del Frente Amplio, una diputada joven, abogada, que ha jugado un rol importante. Además presidió la comisión, que creo que podríamos darle una vuelta a ese tema, la comisión investigadora de la denegación de pensiones. Hay tantos temas que podemos colocar. Termino mi idea. Así que adelante, Juan. Yo, bueno, hago excepción del diputado Soto, que encuentro que tiene una línea bastante lúcida en esta materia, y se da cuenta que el acuerdo de su partido es un acuerdo güero. No sé si esa palabra se usa. Se hablaba de los huevos güeros. Sí, poco se usa. Sí. ¿Se usa poco? Poco. Bueno, sí, pero no, pero lo introducimos al lenguaje. Sí. Vale decir, un cascarón que no tiene contenido. Entonces, sin embargo, si tú escuchas el discurso de la democracia cristiana, siempre habla de la solidaridad. Y si uno ve los documentos y las cosas concretas y la indicación que se ha presentado, de solidaridad no hay nada. E incluso te repito esta idea de Augusto Iglesias, que dice no se va a tocar la concepción de las inversiones. Se va a dejar el lucro como elemento principal. De manera que a mí me parece grotesco y demasiado burdo para un partido que es importante. O sea, llega a doler que es una materia donde ellos han hecho un discurso diferente. La democracia cristiana ha hecho un discurso diferente. Mi amiga Alejandra Kraus habla de solidaridad, pero este acuerdo no tiene solidaridad. No tiene absolutamente nada. Bueno, Gael,
Estamos, bueno, tú ya te incorporaste, estamos analizando un poco la propuesta del gobierno respecto al Consejo Público Autónomo, que ya lo dijo claramente. Lo bueno del anuncio este es que sinceró verdaderamente los objetivos que hay detrás. Tú hiciste unas declaraciones bastante importantes, porque en realidad es más de lo mismo. Como decía bien Juan Sebastián, si uno observara que con esto va a haber mejoramiento de las pensiones, bueno, diría, tiene sentido, pero esto no tiene ningún sentido. Y seguimos además usando recursos públicos, seguimos utilizando el pilar solidario, cuyo financiamiento en gran parte se produce por el impuesto más regresivo que es el IVA, para financiar a una industria que es absolutamente privada. Entonces, bueno, eso queríamos. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Sí. ¿Tú quieres decir algo, Miriam? Sí, darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra amiga diputada Gael Jomans, felicitarla nuevamente por la presidencia de ese nuevo partido, con ese lindo nombre, Convergencia Social, que es efectivamente lo que hoy le hace falta a este Chile. Recordarle a nuestros queridos auditores que estamos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, que nos sigan en la señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Y sí, pues el tema hoy era el tema de los maestros. Tenemos un gran maestro, profesor Juan Sebastián Gumucio, abogado laboralista y experto en seguridad social. Entonces, entre los temas que íbamos a ver con Gael, antes que nos dé su opinión, que el seguro de invalidez y el pozo de los miles de millones de pesos que las AFP han acumulado. Entonces, para tratar de todos estos temas, ¿quién es más que ustedes? Darle la bienvenida, aprovechar y que nos expliquen un poco toda la contingencia que se mezcla, como dice el compañero Mesina, es el momento donde va a estallar la olla de presión, la gente ya no aguanta más, la gente no entiende solidaridad porque nos deformaron para ser individualistas. Entonces ese es otro tema que también podemos tocar. Así que dejo en ustedes las palabras, Gael. Sí, bueno, es que las indicaciones, yo ahí la verdad es que veo que quisieron quedar de alguna manera en el titular bien con todo el mundo. En el fondo decir, sí estamos creando una institución pública, pero es una pantomima porque finalmente no, simplemente va a generar las bases, va a licitar y van a ser otras las que van a administrar. ¿Y quiénes son esas otras? Son bancos, instituciones privadas, compañías de seguro, Cajas. Y bien sabemos quiénes están detrás de esas compañías aseguradoras, entonces, que son los mismos dueños de la AFP. Sí. Entonces, y esa información es pública, la ha entregado la misma superintendencia, entonces acá no hay nada nuevo, y de hecho parece chiste ya a esta altura, es que sean las mismas AFP las que reclamen respecto a esta indicación, diciendo que Pepito paga doble, como decía, porque finalmente están diciendo que van a pagar 2 comisiones las personas con esta nueva institución, que de público no tiene nada, o sea, finalmente va a ser una institución por la cual va a pasar en el fondo a otros en manos de nuevamente los mismos de siempre, la administración de los fondos de pensión. Entonces, yo ahí veo que efectivamente querían quedar en el titular como que cumplieron el acuerdo con la democracia cristiana, pero finalmente eso no se ve así. En lo concreto, más allá de lo que vaya a hacer la democracia cristiana, hoy ya estaba viendo titulares, uno se sorprende de repente porque en la semana el diputado Silver señaló en la misma comisión que con esa indicación ellos iban a votar en contra. Así es. Y hoy día en los medios estaba apareciendo que la democracia cristiana se estaba abriendo a este Consejo Público Autónomo igual. Entonces, la verdad es que quedan dudas respecto a cuál es su postura final en esto, o más bien siempre van a buscar una justificación para terminar aprobando una reforma que es más de lo mismo, que no tiene absolutamente nada nuevo, sino que más bien en titulares es como que si la caja que envuelve en el fondo la reforma es como con un color distinto, pero finalmente el contenido es lo mismo de siempre. Y la verdad es que esto yo creo que finalmente, claro, se mezcla, voy a pescar un poquito el tema de las pensiones de invalidez, porque esta reforma no responde absolutamente en nada a ese problema que están viviendo muchas personas que lamentablemente cuando caen en enfermedades graves, que no pueden seguir trabajando, necesitan pensionarse, cotizaron, o sea, ellos cumplieron con su obligación. Y sin embargo, las AFP, junto a las compañías aseguradoras, han generado mecanismos que obstaculizan la entrega de estas pensiones, a pesar de que esas personas sí tienen ese derecho. Entonces,
Y todo esto al amparo también de la superintendencia, que debería ser el órgano que fiscalice en el fondo esta entrega, que finalmente esos derechos hoy día se han otorgado. Y eso yo creo que ya es lo último de lo indignante. A mí, por ser presidente de esa comisión, me ha llegado una cantidad de denuncias, de reclamos, de historias tan graves que uno dice, una persona con cáncer, ¿cómo la siguen obligando a trabajar? No le pagan ni siquiera las licencias médicas durante el trámite de la pensión de invalidez. Entonces yo digo, la verdad es que con los reportajes, con todo lo que ha salido, con los mismos relatos, uno piensa cómo tanta indolencia cuando... Ese es el problema. Es el problema, es que uno ve con las pensiones de invalidez, con las pensiones de vejez, tanta indolencia. Y todo esto además amparado por el Estado. Es el Estado hoy día el que es cómplice de esa indolencia porque la permite con su legislación y entregando además a estas instituciones la entrega de derechos. Bueno, muy, muy contundente lo que dice nuestra querida diputada, porque es un tema que todos somos testigos de ello. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa. Estamos en el dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Así que volvemos después de esta pausa. Estamos de vuelta agradeciendo la sintonía a nuestras auditores y radioescucha. Volvemos al debate con Gael Jomans, con el abogado y profesor Juan Sebastián Gumucio. Estamos aquí tocando temas del día a día que nos acontecen a todos. Y ¿abrimos el debate o le tiro una pelotita? Usted que es experto en temas de previsión, ¿cabe este tipo de accionar en un sistema de seguridad social real? Yo quisiera decir que en seguridad social, los convenios de la OIT, los primitivos, muchos de ellos ratificados y violados por Chile, hay un principio bastante esencial. El lucro no puede introducirse ni en la gestión, ni mucho menos en la determinación del derecho a prestaciones. Vamos por la gestión. ¿Qué tenemos en Chile? En Chile tenemos un espanto, porque se habla de la comisión de las AFP y se dice, mire, es que un 1,5, no sé la cifra, yo no quiero acordarme más de cifras. Sí. Está lo mismo, pero está mal medido así. ¿Qué es lo que es en definitiva? ¿Qué porcentaje del ahorro previsional se le extrae al trabajador para pagar la administración y las ganancias que obtienen las AFP y las compañías de seguro? Esa es la pregunta. Y si uno se remonta al origen de las AFP, los trabajadores llegaron a pagar cerca del 30% de lo que ahorraban. Eso es una barbaridad. Eso ha debilitado seriamente el monto de las pensiones. Y hoy día debemos estar, Lucho Mesina es más matemático que yo, del orden del 15%, lo que se le extrae al trabajador. ¿Es esto lo único que paga el trabajador? No. Agreguémonos las llamadas comisiones ocultas que se le hacen a trader y que disminuyen el ahorro de los trabajadores. Sumémosle después la inmensa cuantía que también significa la intervención de otras entidades con fines de lucro como son las compañías de seguro. Si eso no lo miran en Chile, estamos en los trabajadores están insertos en un engranaje de instituciones que le están extrayendo sus ahorros de una manera espantosa. Eso en cuanto a lo que significa un sistema que no respeta lo que debería ser una gestión, ojalá pública, y de un costo razonable. Aquí es una gestión privada hecha para ganar dinero, o sea, las utilidades de las AFP y de las compañías de seguros son envidiables incluso para el narcotráfico. Son muy tentadoras y suculentas. Vamos ahora a lo que tocaba la diputada Gael, que es la introducción del lucro en el otorgamiento de prestaciones. Eso es una barbaridad. Yo le pregunto a los auditores, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, que sean las ISAPRES las que revisen
las licencias médicas de sus afiliados. Hay un conflicto de interés grosero. A la ISAPRE lo que le interesa es que la licencia médica no se otorgue, porque eso disminuye su ganancia. Y hemos posibilitado en todos estos años que se mantenga esa barbaridad. O sea, es conflicto de interés, yo creo que no lo conozco más grosero. Se repite en un tono menor con las mutuales de seguridad, que si bien legalmente no tienen fines de lucro, sóplenme este ojo. Han construido la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Chilena, verdaderos imperios económicos en torno al manejo de fondos públicos que se pagan para prevenir y recuperar los siniestros laborales. Exacto. Entonces, ahí les pongo yo dos ejemplos de conflicto de interés. Y veamos ahora las invalideces de la AFP. En la denuncia se señalaba algo que en un país decente debería haber motivado una cortadera de cabeza, pero de mayor cuantía. En el instructivo, que me imagino que la comisión investigadora de la diputada lo ha visto, a los trabajadores de una determinada AFP se le decía: la exigencia que le hacemos como empleador es que usted baje la siniestralidad. ¿Qué significa bajar la siniestralidad? Otorgar menos pensiones de invalidez. Exacto. No es que se va a dedicar la AFP a prevenir que no ocurran invalideces, sería muy beneficioso. En un sistema de seguridad social, por supuesto que eso corresponde, porque la salud también está Sí, pero es que aquí no es habla lucro, eso. claro. El lucro, Aquí eso, oiga, exacto. mire, bájeme la siniestralidad. ¿Por qué le interesa a la pagar AFP menos. bajar la siniestralidad? Porque hay una materia que sabe mejor Luis Sí, Mesina sí. que yo. Hay un maridaje absolutamente intenso entre las relaciones económicas entre las entes AFP y las compañías de Sí, seguro. por el punto que tres son propietarios de Entonces, las compañías. y de resulta seguro, que la claro. legislación, en lugar de entregarle al COMPIN, a un organismo del Estado, a un organismo que dé legitimidad, que tenga legitimidad y dé seguridades, le entrega la calificación de las invalideces a una comisión ad hoc, en definitiva Exacto. financiada por las AFP, en que las compañías de seguros tienen derecho a apelar, en No, que sí, es tenemos esta gravísimo, AFP gravísimo. que son los que dan entrada al trámite a una pensión de invalidez, que le dicen a sus empleados: bloquéemelo. ¿Qué significa bajar la entrada? No, y de hecho En las eso, comisiones, también las compañías aseguradoras son parte del organismo que define qué enfermedades tienen pensiones o no, con voto, con voz y voto, tanto las compañías aseguradoras y la AFP como otro representante más dentro de ese organismo, que son 5 votos, o sea, son 5 miembros, de los cuales ya tienen 2 por lo menos asegurados, uno de ellos también el superintendente, que también ha dejado claro de qué lado está en esta pasada. Entonces, es lamentable, la verdad, como uno puede ver cómo se ha armado este organismo que finalmente no da garantías de nada. O sea, las personas van, llevan lo que dice la ley, que es su carnet de identidad, le piden más exámenes, les apagaban hasta la luz, les Claro. apagaban la luz dentro o sea, iban a la De la FP, sucursal, cortaban la claro. luz en la sucursal. Una ridiculez que uno puede decir, pero ¿cómo pasa esto en este país? Sin embargo, Pero era la eso estaba excusa. sucediendo, para buscar excusas. Artimañas, prácticas que son absolutamente deplorables, deleznables, y que yo diría develan, porque estas prácticas no surgen espontáneamente de los trabajadores de las No, AFP, hay claro. que decirlo claramente para quienes nos escuchan. Los AFP, los trabajadores son gente honesta, gente honrada. Yo he conversado con muchos de ellos, muchos de los cuales han sido hoy día despedidos, imputándosele que esta conducta fue una conducta asumida por ellos personalmente, en circunstancias que estos recibían órdenes de la jefatura. Y es lo que ocurre en prácticamente las grandes compañías de este país. Pero esta práctica no debiera sorprendernos, porque uno de los directores que fue nombrado recientemente ministro, ex presidente de Capital, fue el de la famosa fiesta bacanal. Esa fiesta con un exagerado nivel de alcohol, droga y demás, financiada por los propios trabajadores. Y esta gente es la que permanentemente intenta instalar una determinada moral en los trabajadores. Es la misma gente que está hoy día, como bien decía Juan Sebastián, consolidando un sistema, porque eso es lo grave. Uno tendría que preguntar el 81, el 90, ¿el sistema era igual? No, no era igual. Ha ido cambiando.
se ha ido modificando, se ha ido consolidando, y lo que nosotros observamos, por eso es tremendamente importante, cómo vamos a resistir este proyecto del gobierno, que no hacen más que consolidarlo, y en esta consolidación introducen facultades otorgadas por la vía administrativa al superintendente, que la va perfeccionando y que va haciendo permitiendo yo diría, permisividad e impunidad para que las instituciones que administran nuestro ahorro cometan todo tipo de fechorías. Yo creo que hay que decirlo claramente, estamos frente a una industria absolutamente cuestionable, podríamos usar todos los adjetivos que la lengua nos permite para descalificarla, pero yo quería preguntarte derechamente, Gael, ¿qué es lo que tú crees como diputada de la República? ¿Qué va a pasar? Porque estamos viendo que los profesores, por ejemplo, paralizan de manera pacífica, crece la adhesión de la ciudadanía, y la respuesta que obtienen es la represión, la indiferencia, la indolencia de parte de una ministra que no quiere, es decir, en la política permanente del Estado. Y en el tema de las pensiones está ocurriendo lo mismo. ¿Qué, tú como presidente de un partido, ahora como miembro del Frente Amplio, diputada joven que lleva menos de 2 años, ¿cuál crees que es la perspectiva de la gente que nos escucha? Y yo creo que aquí está el problema. El gobierno está tratando de instalar una política que finalmente termina a la gente haciéndole perder todo tipo de esperanza. Y cuando perdamos la esperanza, la batalla la tenemos casi perdida. Por eso me interesa. Ese es el tema, y lo lamentable es que cuando uno conversa, por ejemplo, nosotros hacemos feria y conversamos con algunos vecinos, jubilados, y ellos están conscientes o piensan que esta reforma nada les va a cambiar en su vida, pero que nada va a cambiar en las pensiones hasta que ellos en el fondo fallezcan, y eso lo encuentro tan terrible, o sea, pensar de que nada aquí va a cambiar, que la política va a seguir, van a estar los mismos de siempre, decidiendo a favor de los mismos de siempre, y que es inamovible lo que tenemos, y creo que eso es complejo. Y bueno, también es la razón por la que nosotros estamos haciendo política, porque creemos que hay que mover estas piezas, ¿cierto? Que finalmente es complejo dentro de lo que hay, las reglas que tenemos. O sea, el Congreso tal cual como hoy día está conformado es bien complicado para poder hacer cualquier cambio a favor de y los chilenos. O sea, queda claro también con la misma discusión de la reforma, que se haya aprobado la idea de legislar, y ahora lo que venga, también estamos en una incertidumbre. Porque pero hay posibilidades que, disculpe, ¿hay posibilidades que la Cámara de Diputados termine rechazando esta propuesta? Bueno, yo esperaría que por lo menos ocurra algo que se dijo que había posibilidad, por lo menos de la Democracia Cristiana y de algunos otros militantes, de que aprobemos el pilar solidario, que son las pensiones básicas de las personas que son pagadas por el Estado, que el aumento de ese pilar solidario ocurra, pero que todo el resto de cosas que viene con la profundización del sistema, con este 4% adicional que se lo entregan a estos entes que finalmente son los mismos de siempre, todo ese resto lo rechacemos. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer, porque entonces, ya estamos en la discusión particular. Entonces qué bueno, porque entonces la ciudadanía, todos los que nos escuchan, tenemos claridad que vamos a tener el ojo puesto en cómo va a votar la gente, si por mantener y consolidar este sistema o si derechamente va a votar por lo que nosotros en un momento determinado, que lo repetía recién Juan Sebastián, es separar el proyecto. O sea, si queremos mejorar las pensiones de 107.000 pesos, que es el pilar, la pensión básica, bueno, subámosla, aunque eso también tiene una trampa, y tenemos que decirlo a los auditores, nadie está porque aumentemos las pensiones de los más pobres. El problema es que seguimos aumentando el pilar solidario, y los que somos contribuyentes seguimos financiando una industria que no tiene nada que ver con pensiones. O sea, una paradoja aquí. O sea, queremos apoyar a los más pobres, sí. El problema es lo que tenemos que hacerlo con la misma plata nuestra, mientras los demás siguen usufructuando nuestro dinero. Eso es lo grave. Estamos en una trampa, en un callejón sin salida. Y lo otro que uno podría sumar a eso es la reforma tributaria, que tampoco va a cambiar hoy día el sistema impositivo. Bueno, nuevamente nos aparece la Democracia Cristiana por todas partes. Nos aparece acá que también apoyaron la idea de legislar, y vamos a tener que esperar cómo surge esto, ¿no es cierto? Estimada amiga mía también. Sí, pues mientras lo grotesco, si me permite, Luis, que los parlamentarios de gobierno dicen, si estamos en la solidaridad, estamos mejorando el pilar solidario, nos dicen, sin embargo, dos cosas que son importantes, que entre el 45 y el 50% de las entradas generales de la nación que van a financiar este arreglo al pilar solidario, provienen del impuesto al consumo, del IVA.
vale decir, hay una solidaridad regresiva. Así es. Y segundo, no dicen que la reforma que podría mejorar los impuestos directos que atañen a los más ricos, están Es la evidencia, pero brutal. planteando una rebaja de cerca de 800 millones de dólares anuales, precisamente a los más ricos. Entonces uno no entiende cómo pueden plantear un discurso que realmente es francamente Bueno, porque mentiroso, tienen la ¿eh? prensa, tienen los medios de comunicación, instalan una Claro. realidad y creo que la disputa. Pero es importante también que pensemos cómo vamos a abordar esto, porque si no nos vamos a seguir quejando, lamentando Yo quiero permanentemente. plantear otra cosa antipática, si hay tiempo. Sí, queda poco tiempo, pero vamos, porque después la diputada queremos aprovecharla. Esta idea de que el 4% es del trabajador. Yo aquí voy a ir contra la marea. El 4%, en términos técnicos, es un costo que se carga a la empresa. Esa es la verdad. Tener trabajadores le sale un 4% más caro a la Es empresa. el costo salarial. Es lo que llaman impuesto al trabajo. Sí. Y ese impuesto al trabajo, la empresa lo puede descargar por diferentes vías. Una por vía precios, subir los precios a las mercaderías que venden, o los servicios. Dos, comprimiendo salario o desempleando. Que diga a alguien, este es mi 4%, no es enteramente justo, no es correcto. El 4% es de emisión esencialmente solidaria, porque el quien paga el 4% es el conjunto de la sociedad. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero en este sistema de capitalización eso abre varias aristas para el debate. Gael, terminar preguntándote respecto a lo que viene, eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que viene en lo inmediato? Tenemos 2 semanas a partir de julio en que vamos a seguir con la discusión en la Comisión de Trabajo, la discusión de la reforma de pensiones, y va a ser muy importante porque ya estamos votando todos esos artículos en donde decimos podemos aumentar la pensión básica, pero rechazar todo lo que tenga que ver con profundizar el sistema de AFP. Y eso al menos puede ser una de las estrategias, así que vamos a tener que estar muy atentos en ese proceso. Okay. Y de ahí, en un tiempo, el gobierno está presionando muchísimo para sacar la reforma en un muy corto plazo. Después quiere pasar al Senado. Yo creo que en el Senado va a costar más esa discusión. Como es de costumbre, en el Senado tratan de parar un poco más la reforma, pero eso no quiere decir que en contenidos vayamos a tener mayores ganancias. Bueno, todos queremos reforma, todos los chilenos queremos una reforma, pero que mejore las pensiones y que no sea justamente, como decía Juan Sebastián, de cargo a los trabajadores, a los más pobres, a los que más pagan. Les quería comentar que yo participé de un foro en Brasil esta semana y el tema de pensiones, allá se graficaba claramente el fracaso en Chile y las bajas pensiones versus la seguridad social que ellos tienen, donde Bolsonaro está haciendo toda una campaña mediática diciendo que van a aportar menos mensualmente, que van a tener más sueldo líquido y les pretende subir la misma trampa. Entonces, esto es como regional. Anexando con eso, hablar de Fundación Sol, que tiene un excelente seminario derribando mitos sobre el sistema de reparto. El próximo 8 de julio. Sí, en la Universidad de Santiago, en la USACH. Así que aprovechamos de invitar a todos nuestros auditores a que participen, porque derribar mitos consiste fundamentalmente en echar abajo la mentira que ha sido la práctica sistemática sobre la cual se ha construido prácticamente, yo decía, casi toda la política pública en estos últimos años. Queremos agradecer a Gael por estar por segunda vez en nuestro programa, lo que nos distingue enormemente. Sabemos de tus compromisos y el esfuerzo que haces por estar acá con nosotros, desearte el mejor de los éxitos y decirte al mismo tiempo, creo que es importante, el movimiento social, lo que nosotros con Miriam somos parte fundadores de la coordinadora No Más AFP, vamos a estar presentes, apoyando a los diputados que tratan de hacer esfuerzos por mejorar las pensiones y denunciando, porque tenemos que ser claros, denunciando a aquellos que son cómplices, mienten descaradamente para beneficiar a los más ricos en detrimento de las grandes mayorías. Y también agradecer a nuestro querido amigo Juan Sebastián Gomucio, quien vamos a traerlo más adelante para que discutamos más a fondo, porque hay que explotarlo, es una Biblia, así que encantado. Muchas gracias a ustedes dos. Muy corto sí, en se radio. nos hace muy corto el tiempo, así que bueno, muchas gracias y vamos con el último tema para